Bien, vamos a pasar al tercer tema del día de hoy, que es el tema de la ley del oro. Bueno, en general este tema fue aprobado ya por las distintas instancias del Parlamento, los diputados, senadores. Hubo bastante polémica alrededor de esto. Y en general es muy interesante que pese a los debates, acusaciones, etcétera, incluso de los representantes políticos de la derecha y de los empresarios en el país, pese a todo eso, al final la aprobación de la ley del oro fue muy bienvenida y felicitada por los empresarios del país, ¿no? Quienes señalan que esto va a apoyar el crecimiento desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, diciendo que era una ley, una medida necesaria y oportuna, textualmente, y bueno, felicitando en general, ¿no? Pidiendo que haya más coordinación con el gobierno, etcétera, pero felicitando y aprobando y saludando la aprobación de la medida de la ley del oro, ¿no? Como se habló en general, ¿no? Entonces, los empresarios están chochos, ¿no? Con este tema. Lo otro que fue muy llamativo fue que apenas se aprobó esta ley del oro, también de la misma forma se mejora la calificación en los mercados internacionales de Bolivia, ¿no? Tanto como el nivel de riesgo del país, como incluso los bonos que emite el gobierno central, que subieron su cotización, ¿no? Textualmente subieron en esa semana de la aprobación de la ley del oro de 46 y un poco más dólares a 61, ¿no? O sea, eso muestra, digamos, que los mercados en general, o sea, podemos decir básicamente los mercados internacionales, el imperialismo internacional en últimas, los empresarios internacionales, vieron con buenos ojos y de esta forma que tienen de aplaudir y, bueno, hacerse cargo de parte de estos bonos, subiendo sus cotizaciones y, bueno, aplaudiendo económicamente la aprobación de esta ley del oro, ¿no? Pues es muy interesante que haya sido tan bien recibido por los empresarios este hecho, que bueno, justamente el gobierno, el gobierno lo hace para ellos, ¿no? Tanto para los empresarios nacionales como para los empresarios internacionales, ¿no? Pero es importante ver esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién beneficia? ¿Y qué hace esta ley del oro, ¿no? Que al fin y al cabo en general es una trampa, pero tenemos que contextualizarla en general, ¿no? ¿A qué va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Es importante considerar al respecto que esta ley del oro sale como una respuesta y una demostración además de la crisis económica que está atravesando el país, ¿no? Claro que es parte de una crisis económica internacional, el imperialismo, el sistema capitalista imperialista a nivel internacional está atravesando una profunda crisis económica, y en ese marco obviamente el país está siendo golpeado por este mismo factor, ¿no? Al igual que muchos países, los países vecinos, etcétera. Pero en el caso del país, lo que trató el gobierno de mostrar muchas veces, negando muchos aspectos de la realidad, es de que la economía estaba bien, que todo estaba bien, y bueno, este año ya queda claro de que el gobierno ya no puede seguir tapando eso, que la economía no está bien, que hay graves problemas económicos en el país. Es importante señalar que hasta el momento, y sigue siendo la política del gobierno, toda esta crisis económica cae en espaldas del pueblo trabajador, de los trabajadores, con despidos, con aumento de precios, y bueno, ahora con lo que vemos, el tema del dólar, la escasez del dólar que hace que suban varios precios ya dentro del país, y que en general esta ley del oro viene para tratar de tapar un poquito eso, ¿no? Y tratar básicamente de que vuelva a haber dólares en el país, ¿no? Como algunas declaraciones del mismo presidente dan a entender. Pero básicamente, ¿para qué es esta ley del oro? Bueno, uno es el tema de aprobar y dar corrida libre para que el gobierno pueda vender las reservas del oro para de esa forma lograr la liquidez, ¿no? Básicamente que vuelva a haber dólares para poder calmar, digamos, los problemas que hay internos por la escasez del dólar, ¿no? Y sin implementar de una vez una devaluación, ¿no? Como gente de derecha, gente de Comunidad Ciudadana, gente de Creemos, o periodistas afines a estos sectores de derecha han estado peleando, ¿no? Y han estado clamando porque de una vez haya una devaluación, más o menos para que haya una crisis y un caos económico del cual ellos traten de salir beneficiados. Algo muy parecido es lo que hace Evo Morales. Entonces esto es como una forma de paliar este tema, pero ahí tenemos que ver, o sea, la trampa es de que, ok, se vende ahora, se logra frenar un poco la crisis ahora, pero el problema es a futuro. Entonces va un lado por ese aspecto. Pero no solo se queda ahí, sino que además
tiene que ver con el tema de, bueno, de la compra del oro que va a hacer el gobierno por parte de los productores de oro, ¿no? Que básicamente vienen a ser cooperativistas mineros y compañía, ¿no? Y los que están alrededor de ese sector. Entonces, esto implica varios elementos, ¿no? Uno, tenemos que conocer que salvo muy pocas y contadas cooperativas, el centro de las cooperativas, de los cooperativistas mineros, tienen una producción que a nombre de cooperativas no respeta ni derechos laborales, mucho menos temas ambientales, y que realmente se da en una situación, bueno, de terrible explotación y de una situación que realmente es lamentable, ¿no? Se llegó a esta situación de las cooperativas y es complicado, ¿no? Porque el nombre de cooperativas en general muestra algo progresivo, de economía social, de colaboración, de cooperación entre productores para lograr, bueno, en Bolivia las cooperativas mineras no funcionan de esa forma, salvo pequeños lunares de excepciones, ¿no? La gran mayoría se han convertido prácticamente en empresas privadas, donde los que tienen el carnet de cooperativistas vienen a ser los patrones, y los demás, los que van a trabajar, los que se sacrifican trabajando, vienen a ser sus empleados, ¿no? El proletariado de las cooperativas mineras, a quienes no se les respeta ni la ley general del trabajo, ni salarios mínimos, nada, ¿no? Con casos aberrantes como el trabajo infantil, que muchas veces se ha denunciado alrededor de esto, y además sin ninguna precaución laboral, ninguna seguridad laboral, y de la misma forma, ninguna seguridad medioambiental, ¿no? Donde a nombre de cooperativas y una situación de pobreza en general y de esfuerzo que hace una cooperativa, cosa que no se da tal porque son empresas privadas directamente, no se cumple ninguna ley ambiental y se contamina de la forma más atroz y brutal en el país, ¿no? Lo que en algún momento denunciábamos como los ríos de mercurio, ¿no? Que es este material que se utiliza bueno, para purificar el oro y poder extraerlo, y que se lo tira directamente a los ríos, contaminando y depredando bueno, todos nuestros ríos del país prácticamente, ¿no? Muchos de ellos, y dañando al medio ambiente, dañando nuestra posibilidad de alimentarnos incluso como país, y dañando a muchas comunidades que, indígenas originarias que viven alrededor de los ríos y que su vida está organizada alrededor de estos manantiales, ¿no? Entonces, bueno, eso en general con esta ley de oro se está promoviendo y se lo legaliza aún más. Con el tema de las cooperativas es importante señalar, ¿no? Que además estas cooperativas fueron creadas no por el gobierno, sino en general las cooperativas se crean desde el 21060, desde la relocalización y la destrucción de Comibol, ¿no? Es una política plenamente neoliberal que fue la que generó y ocasionó que haya estas cooperativas, que se impulsó justamente en el vaciamiento del Estado y que el Estado se achique en la época del neoliberalismo con Víctor Paz Estenssoro, y que después se dio continuidad y continuidad durante todos los gobiernos, incluidos los gobiernos del MAS, ¿no? Donde más bien incluso se fortalecen y siguen creciendo. Y repito, ¿no? Nuevamente, sin seguridad laboral ni nada para los trabajadores, tal es el punto de que hubo enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, ¿no? Donde muchas veces los cooperativistas incluso terminaron asesinando a compañeros de mineros asalariados, sindicalizados, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, con esto se fortalece toda esta situación de los cooperativistas, y un elemento más que es importante señalar alrededor de esta ley del oro, que es que el gobierno se haría responsable si es que la cotización del oro internacional es más baja que el precio que se quiere vender sumado a los impuestos. Valga decir que el gobierno se haría responsable por pagar impuestos o reduciendo los impuestos de los sectores que le vendan el oro, o sea, estos cooperativistas que le venderían el oro al gobierno, ¿no? Entonces realmente es una situación donde se sigue privilegiando, se sigue dando una serie de ventajas a este sector, en este caso, con el interés y el beneficio de cubrir las brechas, cubrir la crisis económica y garantizar reservas, o más que reservas, garantizar liquidez y que haya ingresos para el Estado boliviano. Entonces realmente es una estafa, ¿no? Una estafa donde se está echando abajo, se está echando nuestro futuro, se está aprovechando, se está propiciando en realidad que se siga depredando, se siga contaminando libremente por parte de estas empresas, nuestros ríos, el medio ambiente, y que además se siga con estas condiciones de terrible explotación laboral a nombre de cooperativas, en el caso del oro,
para garantizar y para parar un poco y frenar un poco la crisis económica, que en realidad ya está ahí, ¿no? Y que va a estallar y que esto solo es una medida paliativa, como incluso las mismas declaraciones de Arce lo vienen a decir, ¿no? Señalando de que, bueno, hay problemas, vamos a ver, incluso el tema de pensar en cambiar la moneda china, el yuan, a cambio del dólar, etcétera, ¿no? Bueno, la crisis está ahí, este es un pequeño parche que el gobierno está queriendo poner, que justamente va en contra de los intereses y de los derechos generales del pueblo trabajador y va en beneficio de los empresarios, quienes lo aplauden, señalan que está bien, le suben las cotizaciones, le suben el riesgo, o sea, mejoran la situación del riesgo del país, haciendo que Bolivia sea un país menos riesgoso después de aprobar esta ley para los inversores, para los grandes empresarios a nivel nacional e internacional, pero que en general es algo que va en contra del pueblo trabajador y que solamente está postergando y posponiendo la crisis en el marco de que se viene algo peor, ¿no? Un elemento más también que es importante recalcar acá, el nombre de las cooperativas mineras, muchos empresarios privados e incluso las transnacionales chinas ingresan ahí, ¿no? Aceptando concesiones o como subcontratistas de cooperativas donde trabajan y explotan de la forma más, bueno, contaminante, sin ningún respeto a los derechos laborales y que se terminan llevando las ganancias a otros países, ¿no? Bueno, todo eso pasa a nombre de cooperativas en el país y que es justamente una distorsión creada por el neoliberalismo que el gobierno, en lugar de combatirla, de pelearla, y de buscar algo diferente, más bien la aprovecha y la hace permanente, ¿no? Y que continúa plenamente con esto y más bien les da beneficios, ¿no? Pese a que en algún momento hubo algún pequeño impasse entre el gobierno y los cooperativistas, en general su política durante la mayor parte del gobierno del MAS fue al servicio y a favor de beneficiar no a los trabajadores que están en las cooperativas, sino a los jefes empresarios que a nombre de cooperativas se benefician y explotan. Pues la ley del oro va a beneficiar más a este sector, va a paliar un poquito la crisis, más que nada la va a postergar un poquito la crisis y en general vamos a terminarla pagando todos nosotros, ¿no? De distintas formas. Y bueno, sobre este tema, ¿no? Si quieren comentar algo más, compañeros. Sí, eh, la crítica ahora de la derecha opositora, como vos dijiste, Beto, están de hecho apoyando la ley del oro, aunque hubo diferencias en el Congreso, bueno. Pero además, bueno, en general critican al gobierno porque dice que el modelo supuestamente socialista o no sé qué cosa fracasó. No solo por el tema este del oro, sino el tema de que se acaba el gas, que se acaba... Bueno, esto es una repetición de la historia boliviana de hace 500 años. Cada recurso económico extractivo se termina acabando y el país queda sin nada y se llevaron todas las transnacionales. Claro, algo dejaron, alguna cosita, una plata se gastó el gobierno del MAS en cancha de fútbol, no sé, varias cosas, pero básicamente se siguieron llevando a las transnacionales el hueso de la riqueza. Ahora se repite con el oro, que es la nueva, hoy es una de las principales exportaciones, y deja poquísimo al Estado. Claro, la ley pretende que el Estado, el Banco Central les compre el oro a los productores, porque ahora mucho está saliendo de contrabando, sí. Pero bueno, dándole todas las ventajas, y donde el Estado va a tener que gastar un montón de bolivianos, esto a su vez va a desestabilizar la moneda, porque esto no es gratis. Claro, bolivianos lo imprimen y listo, y se lo dan, pero el problema es que va a perder valor, como ya está perdiendo. Es decir, no es una ley para defender los recursos de Bolivia en este caso, como no fue antes. Política de hidrocarburos, la política minera, muchas de las minas se han acabado de mineral, y bueno, como dije antes, los hidrocarburos están acabando. Se está acabando el gas. Hoy somos el país
importador de hidrocarburos. Entonces ahora la gran riqueza, bueno, el oro, y bueno, dice el gobierno que en el futuro será el litio. Pero cada vez se repite el ciclo. Se llevan todo, la mayoría de ganancias queda para transnacionales, y después el país queda con, bueno, con una riqueza menos, con una riqueza natural menos, como pasó históricamente con La Plata, con el Cerro de Potosí. Eso quería ver. Gracias, si me permiten brevemente. Luis. A las consecuencias que señalaba Miguel hay que añadir que eso supone además una gravísima devastación socioambiental. Lo que tú mencionabas, Beto, es importante decirlo, ¿no? Es decir, el costo de explotar oro en Bolivia es altamente desastroso, devastador, social y ambientalmente. Otra cuestión creo importante es que, a ver, no tenemos oro físico en Bolivia. Sí, en el Banco Central no hay oro físico. Gran parte está en bancos, y lo que tenemos son valores, papeles, diríamos así, ¿no? Entonces el gobierno va a negociar con eso. Ahora, del total que tenemos, al menos en valores, son 43 toneladas de oro, de los cuales 50% puede vender el gobierno, es decir, 21 toneladas, lo cual nos da un monto aproximadamente de $1.200.000, no más. Y eso apenas nos alcanza hasta fin de año, en realidad hasta septiembre, octubre, nada más. Ahí el problema de la subvención, por ejemplo, a los combustibles es una de las cuestiones que hay que repensar seriamente, porque ahí se va gran parte digamos, de las divisas, porque además lo que se subvenciona es la agroindustria racista y fascista de Santa Cruz, ojo, cuyo aporte, digamos, a la economía o a la alimentación boliviana es prácticamente nulo. Segundo, la minería, precisamente, legal e ilegal, de la Amazonía Norte. Y estos son los temas que hay que repensar. Y el punto para mí más importante es que definitivamente al vender oro y luego recomprar divisas o dólares, y ahora incluso ya estos días se está pensando que, bueno, parece que esa perspectiva no tiene futuro, entonces hay que pensar en los yuan, nos están diciendo, ¿no? La moneda china. Entonces son medidas no solo desastrosas, sino además inviables. La pregunta es, primero, reconocer que Bolivia está en una gravísima crisis económica, resultado del despilfarro de los 14 años de desgobierno de Evo Morales. Eso es lo que estamos ahora viviendo. Evo Morales y su equipo, yo digo pandilla, se han farreado los más de 10 años de bonanza que hemos tenido, producto de los altos precios de nuestras materias primas. ¿Qué es lo que corresponde entonces en la actualidad de hacer? No es vender oro, porque eso, reitero, no nos va a alcanzar ni hasta fin de año. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es fortalecer la productividad en el país, la producción y la productividad. Y, por supuesto, también la calidad del empleo en Bolivia y, en consecuencia, la calidad de vida. Pero el tema fundamental es fortalecer la producción y la productividad. Eso incluye, entre otros elementos, industrialización. El gobierno de Arce nos había prometido, recuerden ustedes, sustitución de importaciones, 0 hasta ahora. Más bien se han incrementado y se incrementan, aumentan el volumen de importaciones de productos que traemos de países extranjeros. Entonces, en términos de fortalecimiento económico y fortalecimiento productivo, Bolivia 0. Industrialización peor todavía. Lo poquito que se ha intentado, papel bond, cartón bond, etcétera, etcétera, un total fracaso, además empresas corruptas, no solamente mal manejadas, mal gestionadas, sino además corruptas, ¿no es cierto? Todo está lleno de coimas, como en el Ministerio del Medio Ambiente, que acaba de voltear al ministro de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a futuro y próximo? O sea, ahora, hoy día, es fortalecer la productividad del país y, por tanto, generar mayores volúmenes incluso de exportación, pero con valor agregado. No sirve ya, 500 años de historia nos demuestra que exportar solo materia prima es inviable. Nos vuelve demasiado dependientes de los vaivenes de la economía global capitalista, ¿no es cierto? Entonces hay que diversificar también la economía nacional. En fin, cuestiones básicas, diríamos, pero que por alguna razón nuestro genio de la economía, como se decía al exministro de Economía Arce, ahora es un total fracaso, nulo.
en términos de lo que supone la viabilidad económica, por tanto social y por tanto política de Bolivia. Esto. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo lo que quisiera añadir a todo esto es el tema de, no tenemos que perder de vista de que durante todos estos años lo que ha hecho el gobierno del MAS es beneficiar a las grandes empresas, centralmente, y como tú decías, el tema de la oligarquía terrateniente en Santa Cruz, ¿no? Pero que es una oligarquía que prácticamente ha sido construida desde el Estado, siempre, ¿no? Durante bueno, como desde el plan del 52 del MNR, con crear una burguesía nacional, durante las dictaduras, donde fueron más beneficiadas, incluso con narcotráfico, etcétera, en García Mesa, mismo Banzer, y durante todo el neoliberalismo, donde siguieron con un montón de beneficios, y en el gobierno del MAS continuó, ¿no? Entonces realmente es un sector parasitario en Bolivia que se sigue beneficiando, ¿no? Y el otro tema importante aquí es de que no hay ninguna diferencia en la oposición que hay además, o sea, todos coinciden en que se tiene que beneficiar a estos sectores, me he referido a la oposición de derecha, ¿no? Se tiene que beneficiar a los sectores empresariales, se tiene que beneficiar a las transnacionales, y de ahí básicamente la discusión es quién recibe las migajas en el gobierno de administrárselos sus negocios, estos sectores, ¿no? Y en general lo que ha hecho el MAS, y eso tenemos que tener claro, o sea, el centro de la crisis económica que estamos viviendo es que en lugar de aprovechar la bonanza y en lugar de hacer lo que se pidió el 2003 y el 2005 con una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, la exigencia de industrialización, todo lo que hemos tenido es mantener la situación estable del país, continuar con las políticas neoliberales, continuar con la subvención de los grandes empresarios, como es el tema de la agroindustria en el oriente, de los terratenientes, latifundistas, agroindustriales del oriente, y continuar con la explotación de las transnacionales en el país, a punto de que se acabaron el gas y no recibimos casi nada, algunas un poquito más de migajas, digamos, ¿no? Cuando fuera del país se hicieron grandes cotizaciones alrededor de eso. Y en la minería continuó la misma situación, ¿no? Y con Sumitomo, y bueno, con lo que continúa ahora en San Cristóbal, y en general con las cooperativas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo eso termina yéndose hacia afuera, ¿no? A costa del país. Y no ha habido planes de industrialización ni nada, ¿no? O sea, no ha habido una política al servicio del pueblo trabajador. Por el MAS ha continuado la política al servicio de los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Entonces, la solución va por ese lado, ¿no? ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Qué están planeando los empresarios? Bueno, que la crisis la paguen los trabajadores, veremos cómo seguimos ganando dinero en medio de la crisis. Y el gobierno que nos garantice eso, ¿no? Y eso es la ley del oro en esencia. Nosotros, ¿qué tenemos que plantear? Una alternativa desde la perspectiva de los trabajadores, que parte por expulsar a las transnacionales, que parte por hacer una revolución agraria que le quite las tierras a los grandes terratenientes y se las entregue a los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria, para garantizar una alimentación de calidad en el país y sin estas subvenciones para que terminen enriqueciéndose unos cuantos, ¿no? Si hay algo que subvencionar sería a los campesinos, a los obreros bolivianos, en el plan de una perspectiva, como tú bien decías, José Luis, de productividad, de aumentar la productividad y aumentar la producción en el país, ¿no? Viendo, bueno, distintos aspectos, pero desde una situación de planificar una economía al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y actualmente todo lo que hay es inyectar desde el Estado una u otra cosa para garantizar una economía al servicio de los grandes empresarios, al servicio sobre todo de las transnacionales y de esta oligarquía exportadora, ¿no? Que deja casi nada al país, que además casi no paga impuestos, ¿no? Entonces, es por ese lado que tenemos que responder. Y es en ese marco la necesidad de tener una propia alternativa del pueblo trabajador para plantear por esta salida, porque ahí tenemos. El gobierno sigue con su misma política, el gobierno de Arce. Por otro lado tenemos a Evo, que no tiene diferencias en ese aspecto, más bien está presionando para que aplique un gasolinazo, etcétera, que ya lo dijo. Y por el otro lado, tenemos a la oposición de derecha que coincide plenamente en eso y simplemente están apostando junto con Evo Morales a que colapse este gobierno y tratar de entrar ellos en el marco del caos y la crisis que se generaría, ¿no? Pero sin una política alternativa, sin nada diferente. Necesitamos una alternativa de los trabajadores que plantee una política diferente, ¿no? Bueno, esa es la apuesta del Partido de los Trabajadores y en general a la que llamamos a todos los compañeros a unirnos y trabajar juntos, ¿no? En pos de una alternativa de este tipo. Muy bien. Bueno, con eso vamos cerrando este programa, ¿no? ¿No es algo que quieran decir algo más, compañeros? Ok.
Muy bien, entonces, de esa forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 14 de mayo del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Noches. Y ya nos estaremos encontrando la próxima semana con una nueva edición de este su programa, donde vemos lo más importante de la coyuntura nacional.